Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora, contacto en la ciudad de Guayaquil con la doctora Araceli Álava Albrecht, doctora en Medicina y Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Salud Pública, así como también es especialista en microbiología y virología, entre otros estudios, inclusive hasta en el Japón. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Una primera evaluación en este primer mes del nuevo gobierno con el manejo de la pandemia frente al COVID. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a usted, señor Wilman Sánchez, a su programa El Testimonial, por invitarme a esta entrevista y sobre todo también pues a la audiencia que nos escucha. Yo dijera que al igual que estamos viendo en lo que ocurre en todos los países en el mundo, la situación de la pandemia producida por el SARS-CoV-2 está siempre activa, siempre latente. Pienso que las noticias que nos vienen tanto de Europa como de los Estados Unidos y de nuestros países aquí en Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, todo lo que ocurre en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos, nos revelan, ¿no?, una terrible situación de que no hay que bajar la guardia, que hay que estar siempre usando pues la mascarilla, el distanciamiento personal y el lavado de manos, porque si no la situación se desborda. Pienso pues que en lo que se refiere en las últimas semanas aquí en nuestro país, la situación sigue también un poco digamos, peligrosa y de gran circulación en Quito, aunque también ha disminuido. Pero entre nosotros en Guayaquil aparentemente ya no hay tanta mortalidad y parecería ser que las camas en emergencia tampoco se llenan como antes se llenaban. De todas maneras, los servicios hospitalarios están llenos, de tal manera que si usted necesita terapia intensiva o necesita respirador, a lo mejor eso es bastante difícil de encontrarlo. Entonces, que no se confíe la ciudadanía, y ese es mi pedido, ¿no?, hacia la audiencia que escucha, que no se confíe con las noticias de que sí, que estamos mejorando, que las cifras van descendiendo, porque la pandemia no ha terminado y sobre todo, como nuestra vacunación no es tan numerosa, tan activa como debería ser, y eso no es actualmente debido a un problema de gobierno, más que nada es sobre todo a que la audiencia mismo, los ciudadanos, no están concurriendo a vacunarse, y no están concurriendo a vacunarse sobre todo porque han escuchado mucho en redes sociales esos mensajes de los antivacunas que están hablando una serie de barbaridades en relación a los daños que puede producir la vacuna, y entonces pues no se acercan a los sitios de vacunación. Y la vacunación es importante porque si no nos vacunamos masivamente y pronto, entonces comienzan a surgir las variantes, ¿no? Comienzan a surgir pequeñas diferencias en el virus que precisamente se producen porque todavía encuentran muchas personas que no están vacunadas, entonces se multiplican en ellas y al multiplicarse el virus por naturaleza muta. Exacto. Oiga, doctora, quería yo preguntarle también, ¿por qué cree usted que en el Ecuador no se ha integrado un comité técnico, médico, científico alrededor del Comité de Operaciones de Emergencia, que es donde se toman las decisiones trascendentales, y penosamente la comunidad científica ecuatoriana está separada, está aparte, no es tomada en cuenta? ¿Por qué considera usted aquello? Bueno, yo diría que no es tanto así. Existe una mesa técnica que está constituida por prominentes médicos, intensivistas, clínicos,
neumólogos, de todas las especialidades, incluso gente de laboratorio, personas de laboratorio, que se reúnen diariamente y diariamente discuten la situación de la ciudad, ¿no? Analizando las pruebas de laboratorio, analizando la situación epidemiológica, no solamente de la ciudad, sino del país. Y esta mesa técnica es un gran apoyo al COE, no solamente al COE provincial, sino también al COE nacional, porque algunos de los miembros de esta mesa técnica también forman parte del COE, del COE provincial, y me estoy refiriendo pues a Guayas. al municipio. Correcto. Entonces, Municipio pues, de Guayaquil. yo creo que sí estamos relacionados. Lo que ocurre es que generalmente las personas que integramos, porque yo soy una de ellas también, de esta mesa técnica, generalmente no somos muy dados a la publicidad. Entonces siempre estamos allí dando nuestras sugerencias, nuestro apoyo, y uno de esos grandes sugerentes de cómo está la situación es nuestro colegio de médicos del Guayas, Ya, con pero su la asesor, experiencia, doctora, científico, la el experiencia doctor Plaza. En Guayas sí existe esa mesa técnica, pero en el ¿Sí? COE nacional también existe y en el resto de provincias también hay. Claro, yo sí creo que cada provincia ha replicado lo que está sucediendo aquí en Guayaquil. Lo que ocurre, pienso yo también, que a veces, pues, las sugerencias no son totalmente oídas porque, claro, los criterios médicos difieren y cada grupo o cada provincia analiza la situación in situ y de acuerdo a eso toma decisiones que aparentemente para el resto de personas o para el resto de provincias a lo mejor no son las más adecuadas. Pero yo sí pienso que en cada provincia hay una réplica de lo que está sucediendo acá en Guayaquil. Pienso también que es necesario que eso se estimule, que eso se fortalezca, siempre con el concurso y la colaboración de los diferentes especialistas que hay en la ciudad y en el país. El diario El País de España en las últimas horas publica la siguiente información, doctora Álava. Un científico descubre que algunas de las primeras secuencias del coronavirus en China fueron borradas. Se trata del bioquímico Jesse Bloom. Investigando en solitario, recupera los archivos eliminados y asegura que reafirman que el virus ya circulaba en Wuhan, en China, antes del brote de diciembre del 2019. Lo que quiere decir que en el resto del país, inclusive en el Ecuador, probablemente el virus ya estuvo circulando antes de que nos activemos y que las alertas se enciendan, doctora. Bueno, yo creo que precisamente los Estados Unidos, el CDC y toda su maquinaria sanitaria están muy empeñados en saber exactamente qué es lo que ocurrió. Yo diría que efectivamente para noviembre ya habían casos en Wuhan y sobre todo que se diseminaron al resto del mundo porque precisamente en ese mes se celebraba, y ya para acercarse a diciembre, se celebra el año chino. Entonces muchísimos ciudadanos de diferentes países, ciudadanos chinos, se volcaron hacia Wuhan, hacia la China, y entonces para celebrar el año chino, y luego regresaron a sus diferentes países. Aparentemente ya regresaron enfermos, digo yo, y lógicamente se oye decir, y a lo mejor es verdad, que a pesar de que China y Wuhan sobre todo sabían de la existencia de estos casos de neumonía severa, no lo dijeron a tiempo. Trataron primero de ver si podían solucionar la situación sin que el resto se entere, pero eso ya fue tarde, ya para cuando lo dijeron, que fue a fines ¿cómo es?, de diciembre, entonces ya el virus se había esparcido, Claro. a lo mejor, como usted señala y como muchos están pensando, en el mundo entero, ¿no? Y estamos investigando en el Ecuador, estamos consolidando esa información. En otras palabras, estamos aprendiendo de la pandemia, pero paralelamente, precisamente estableciendo la información científica adecuada para podernos defender mejor en las próximas semanas, en un futuro Sí, próximo.
Sí, yo creo que sí. Hay diferentes laboratorios que están atrás de investigar esta situación y pienso pues que uno, sobre todo el Ministerio de Salud tiene pues su laboratorio de referencia, que es el INSPI, ¿no? El Instituto Nacional de Salud, que, que siempre ha sido el laboratorio oficial del Ministerio de Salud y que es el que pues hace los diagnósticos, hizo el reconocimiento de las cepas que están circulando, pero también al igual que el INSPI, que es la voz oficial del Ministerio de Salud, también están trabajando en ese sentido investigativo la Universidad de Espíritu Santo y la Universidad de San Francisco en Quito. Entonces, pues hay una coordinación entre todos esos científicos que están allí, pues trabajando en este tema. Y yo creo, pues, que las reuniones y los hallazgos que hacen cada uno de ellos los ponen en consideración y esos hallazgos se elevan, ¿no? Con todas las características de las cepas que encuentran, se elevan a un organismo nacional y finalmente a un organismo internacional que está expectante y vigilante de la situación genómica que ocurre en los diferentes países para ver en qué momento el virus está ya cambiando de su estructura. Felizmente hasta ahora no lo hace y solamente hay las mutaciones que generalmente todo virus que tiene ácido ribonucleico, que es la situación que tiene el virus, el coronavirus, mutan, ¿no? Los virus pueden tener ácido desoxirribonucleico, pueden tener ácido ribonucleico. El coronavirus tiene ácido ribonucleico y son los virus que generalmente mutan más. Sin embargo, el coronavirus tiene mecanismos de readecuación, como quien dice, de corregir errores, y no muta tanto como otros virus, ¿no? Así que pues es importante hacer esa diferenciación porque muchas oyen los escritos y por ahí hay personas malintencionadas que cogen cualquier frase, cualquier afirmación de alguien y entonces elaboran otra película y la comienzan a pasar y entonces eso es lo que trae pues una distorsión de la realidad y la gente pues escucha eso porque eso se vierte inmediatamente a las redes sociales y por eso es que está confundida, ¿no? Por eso es que los programas como el que usted hace es una oportunidad para que las personas, la audiencia, escuche bien qué es lo que realmente está pasando, que pienso yo que es uno de los puntos centrales de nuestra entrevista, ¿no? Saber si efectivamente el virus está cambiando tanto, ya es otro virus o qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Doctora, Entonces, pues estamos estableciendo ahorita... cuando ¿sí? hablamos de mutación, ¿estamos hablando de nuevas cepas? No, por eso mismo eso quería yo explicar, Por favor. ¿no? Que el virus cambia por naturaleza, muta. O sea, el virus es una secuencia de aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos en su conjunto forman proteínas, y las proteínas pueden ser las que componen el virus estructuralmente o son funcionales. En el caso del virus, coronavirus, que es un virus, como le dije, ARN, que tiene la facultad de mutar, de cambiar más que otros virus, pero no tanto como por ejemplo el VIH, que muta muchísimas veces más. Entonces, pues, este cambio de los aminoácidos que conforman las proteínas son estructurales y entre estas proteínas estructurales tenemos las proteínas de envoltura del virus, ¿no? El virus es envuelto. Y las personas hemos oído hablar, y todos sabemos, que siendo un virus envuelto tiene como unas espinas, unas espículas en su superficie, que esas espículas son las que se fijan a los receptores celulares para que el virus pueda entrar. Entonces, pues, ese es lo que llaman la espícula S. Entonces, a través de esa proteína, los cambios en los aminoácidos, ¿no? Porque los aminoácidos que forman esas proteínas son la adenina, guanina, citosina y uracilos. El cambio de posición en esos aminoácidos da lugar a una mutación, pero esa mutación no significa
un cambio notable en la estructura viral, ¿no? Entonces, pues, hay que diferenciar estos cambios menores que no influyen mayormente en la estructura total del virus y que da lugar, pues, poco a poco, conforme se van acumulando estas variaciones en esta espícula, sobre todo en la espícula S, entonces pues dan lugar a lo que se llama variantes o lineajes, que eso sí es lo que hay. Ya, pero ¿cuándo hablamos de nuevas cepas? No, no hay nueva cepa. La cepa que está circulando es la cepa original. Ok. Lo que ocurre es que hay ligeras modificaciones que han hecho que el virus pueda adquirir una mayor transmisibilidad o pueda adquirir en algunos casos mayor gravedad. Entonces, por eso estas variantes o lineajes no se deben confundir con que se trata de nuevas cepas. El virus no ha cambiado. Por eso la vacuna sí sirve, es efectiva para estas variantes todavía y porque en realidad toda la estructura del virus no ha cambiado. De acuerdo, doctora. Se han hecho pequeñas modificaciones en la estructura de la superficie, que es la que reconoce el organismo, pero las vacunas están hechas precisamente a base de la proteína S y por lo tanto el individuo al recibirla forma anticuerpos que la protegen contra esa estructura. Ahora, es importante destacar, doctora, de que por más transmisibilidad que tenga el virus, por más mutación que experimente, no significa que las vuelve inútiles a las vacunas. Por el contrario, es la oportunidad para defender mejor nuestras vidas, ¿correcto? Claro, por eso mismo es que es importante que la vacunación sea masiva y pronta, rápida, para que gran parte de la población, y lo que se pretende es que un 80%, entre un 70 y un 80% de las personas en cada lugar haya sido vacunada, para que el virus entonces ya no pueda entrar en las personas y poco a poco comience a desaparecer porque no puede entrar en las personas, porque cada vez que quiere entrar y producir una infección, esa persona ya está vacunada. Pero eso es lo que todavía no se logra. ¿Por qué? Precisamente por la mala comprensión que tiene la ciudadanía acerca de la efectividad de las vacunas y acerca de otra serie de situaciones que las redes se han digamos, dado en confundir a la comunidad, pero estamos aquí precisamente en su programa para decir que eso no es así. La vacuna es hecha solamente con las proteínas de la envoltura. En un virus, la parte infectante es el ácido nucleico, pero el ácido nucleico no forma parte de la vacuna. La vacuna está hecha solamente a base de proteínas, de las proteínas de envoltura. ¿Por qué? Porque como el virus cuando entra en una persona entra entero, entonces el organismo tiene que reconocer las proteínas de esa envoltura para evitarlo y protegerlo y neutralizar la infección. Por eso es que las personas vacunadas, y eso es el objetivo de la vacuna, evitar la gravedad de los síntomas, evitar disminuir las hospitalizaciones y evitar que la gente muera. Y eso sí lo está logrando, porque las vacunas son efectivas incluso contra estas variantes que estamos hablando. Algunas de estas variantes son variantes de preocupación. Entre esas variantes de preocupación, pues, y que el INSPI encontró aquí en nuestro país, es la británica, que ahora se llama alfa, ¿no? También han encontrado la brasileña, que se llama gamma. Todavía no está circulando entre nosotros la delta, pero sí está circulando la cepa de Nueva York, ¿no? Entonces, pues también hay una cepa andina, la C37. Entonces, todavía no hay la situación grave que tienen otros países, por ejemplo, en la misma Inglaterra, en donde ya la cepa delta, que es la cepa proveniente de la India, ya ha copado la mayor parte de su población, y lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos con esta cepa delta proveniente de la India. Entonces, el punto es de que como inmediatamente las personas son hasta cierto punto irresponsables e inmediatamente se quitan la mascarilla, y a veces hay muchas personas países, entonces traen pues las cepas nuevas
y la gente puede infectarse y la transmisibilidad comienza entonces a aumentar. Y eso Ahora, es lo que está persiguiendo los Estados Unidos, de tratar de evitar que esta cepa proveniente de la India se propague. ahora, doctora Álava, frente al ausentismo, uno, y frente a la necesidad de vacunarnos por la mutación del virus, como usted también lo ha explicado, ¿no será importante, no será necesario liberar aquellas barreras etarias de la vacunación que se ha establecido desde el Ministerio de Salud con el propósito de que todo el mundo pueda acudir a los centros de vacunación y de esa manera lograr un mayor ritmo de vacunación masiva, que es lo que procuramos? ¿No le parece a usted, para romper ya esas barreras de que en tal fecha se vacunan grupos etarios de tal edad? Entonces, eso un poco limita la posibilidad de hacer una masificación, ¿no le parece? Bueno, digamos a ese punto está llegando el gobierno ahora, ¿no? Y asimismo han llegado los otros países, porque en realidad el primer objetivo de la vacunación fue las personas de tercera edad y mayores, ¿no? Porque era la gente que mayormente moría. Ujú. Entonces, después de eso han venido pues las personas, el personal que conforma la primera línea, que son los médicos, las enfermeras, los camilleros, todo el sector salud. Después, pues, el resto como digamos, policía, fuerzas armadas, Claro. ¿no? O personas que tienen que ver con el cuidado de las personas, pero en todos los países mismos, inclusive en el momento, se está propendiendo a que la vacunación sea a cualquier edad, incluso, pero claro, como teníamos que seguir un ordenamiento, porque sin orden, entonces si se produce un estado de confusión. Hemos venido, el país ha venido vacunando a sus mayores, a los señores de primera línea, Claro. y bueno, de acuerdo al grupo etario ha venido descendiendo, pero en este momento yo pienso que ya estamos en la etapa en que están llamando a los de 50 años para arriba, y pronto esa edad bajará, y como usted bien dice, frente a lo que se oye y se conoce por las noticias, de que las personas están un poco reacias a vacunarse, es necesario, pienso yo, que haya pues y ojalá que lo haya pronto, un vocero del gobierno, ¿no? Una persona entendida en el asunto que explique, si es posible, 2, 3 veces por semana, que haga una explicación a la ciudadanía de lo que está pasando para que las personas entonces, toda la ciudadanía entienda que la vacuna es realmente efectiva, que realmente, y Exacto. poniendo ejemplos, ¿no? De personas vacunadas que precisamente por estar vacunadas, a pesar de que estar vacunadas, se han infectado, la infección no ha llegado a tener síntomas graves, ni siquiera de mortalidad. En México, por ejemplo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19, Pfizer Biotech en este caso, a partir de los 12 años de edad. En nuestro caso también deberíamos empezar a Sí, flexibilizar claro, el al acceso. comienzo, lógico, al comienzo pues la misma empresa Pfizer no había hecho experiencias ni en jóvenes ni en embarazadas, pero ahora ya lo ha hecho. Y entonces eso permite que los diferentes países puedan vacunar a jóvenes entre 12 años para arriba y también a embarazadas. Entonces, realmente la medicina y la ciencia siempre son cambiantes y siempre surgen novedades, ¿no? Entonces, pues, en nuestro país es factible eso. También porque generalmente el país ha usado diferentes tipos de vacunas. Todas las vacunas son buenas, todas, Ujú. porque el objetivo de todas ellas es lograr que la persona no muera y que no presente síntomas graves, y por lo tanto disminuir la mortalidad y disminuir la hospitalización, y eso se está consiguiendo. Por eso es que también las cifras van bajando un poquito, ¿no? Pero que no, Entre, no nos debemos confiar, claro. porque la vacuna no es la solución. La vacuna no impide que te infectes. Y ese sí es también otra situación
que las personas no comprenden bien, ¿no? Porque precisamente yo creo que en cada programa de vacunación, en cada sitio de vacunación, debe de haber alguien que explique que porque está recibiendo la vacunación, está recibiendo la vacuna, está recibiendo la inmunización, no es una garantía de no infectarse, que tiene que cuidar y mantener las medidas de bioseguridad, que tiene que mantener la mascarilla, y eso todavía no se dice. En los sitios de vacunación lo que se está diciendo es póngase un hielo, si le duele, haga esto, haga el otro, pero no están diciendo no descuide la mascarilla, porque usted todavía, a pesar de recibir la vacuna, usted no tiene anticuerpos. Los anticuerpos se forman 15 días después de la primera dosis. Eso cuando la vacuna es una sola dosis, pero cuando la vacuna es de doble dosis, los anticuerpos que se forman 15 días después de la primera dosis todavía son muy, muy bajos. Entonces hay que esperar la segunda dosis, y después de la segunda dosis hay que esperar 15 o 20 días más para saber que ya su cuerpo, su organismo formó anticuerpos que pueden luchar contra el virus. Muy buena la aclaración, excelente. Usted fue directora nacional del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, doctora Álava, entre 1997 y 1998. Sí, así fue. ¿Cuánta falta nos ha hecho el instituto para la provisión de vacunas? ¿O considera que tenía que mutar, para utilizar un término yo creo que realmente el expresidente Correa le ha ocasionado un daño inconmensurable a la salud pública del país, ¿no? Las personas somos transitorias, pero la salud pública del país sufrió un duro golpe que va a ser bien difícil su recuperación cuando este caballero destruyó al Instituto de Higiene, impidiendo pues su desarrollo y el mantenimiento de sus cualidades, porque lo hemos oído decir en algún momento que él cerró el instituto porque solamente el instituto se dedicaba a hacer exámenes de pipí y de caca. Y ahí están las revistas, están los hechos históricos en donde se demuestra que el instituto mantuvo una época brillante desde su iniciación, dando lugar a una producción excelente de vacunas, y que posteriormente también después mantuvo esa altura, ese nivel científico alto, que lo hizo ser eficaz para proveer las vacunas a nuestros ciudadanos en todo el país, y que logró erradicar la viruela. Ahora, ¿por qué no rehabilitarlo? Todavía tenemos tiempo. En esa situación pienso que está el gobierno del señor Guillermo Lasso. Nosotros se ha formado un grupo de profesionales que estamos atrás de conseguir esa situación. Y lo primero que tiene, pues, venimos solicitando esta situación de rehabilitar el instituto al gobierno del señor, del licenciado Lenín Moreno. Pero no se consiguió esa situación allí. Entonces pienso yo que ahora, según las declaraciones que se le oyen, tanto al vicepresidente como a la ministra, parece ser que hay muy buenas intenciones de rehabilitarlo. Pero lo primero, pues, que es necesario es que se derogue, ¿no?, el decreto por el cual Correa lo dañó, porque el instituto no está pidiendo nada, lo que está es exigiendo que le devuelvan las funciones que tenía, para poco a poco ir, pues, avanzando, porque lógicamente una institución con esas funciones tan complejas no pueden ponerse activos de la noche a la mañana. De acuerdo, pero se tiene que comenzar con algo. Sí, señor. Entonces, al comenzar con algo, tenemos que comenzar primero con el aspecto legal. De acuerdo. Entonces, se deroga el decreto 1290, retoma el instituto sus funciones, y poco a poco entonces va dando
el desarrollo de acuerdo a la situación Exacto. epidemiológica y de salud pública que hay en el país. Ok. Muchas gracias a la doctora Araceli Álava, doctora en Medicina y Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, por su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.